Muy buenas, estamos con Lucía Ambomío Rubio, que publica Tierra de la Luz. Muchas gracias por estar aquí en el diario.es con todas nosotras. Primero que quería preguntarte es por qué este libro que has querido poner el foco en estos temporeros del sur y bueno, también sobre todo en las injusticias que se viven en el campo. Porque las injusticias se dan en ese campo, ¿no? Me gusta hablar de esa huerta feraz y feroz para quien lo trabaja, ¿no? En ese campo, debajo de esos plásticos, y porque al final, claro, yo vivo en Madrid y muchas veces cuando se habla de raza, racismo, de situaciones de dureza, nos estamos concentrando en entornos rurales donde efectivamente y sin duda se dan, pero ¿qué pasa en esas periferias con las personas periferizadas, ¿no? ¿Cuánta luz tienen? Hay un esfuerzo de rehumanización, ¿no? Rehumanización porque efectivamente ha habido un proceso previo de deshumanización. Efectivamente procuro que la gente tenga nombre que mínimos, ¿no? Yo como periodista, tú también, al final lees esta narrativa que desde los medios de comunicación lanzamos siempre con respecto a las personas migrantes y a las personas negras en este caso, aunque no solo, porque también hay protagonistas marroquíes, ¿no? De gente que acaba de llegar, son masa, jamás son individuos, no tienen nombre, no tienen historia, no tienen porqués, no tienen de dónde, solo llegan, pero nunca están ni son, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto, había un esfuerzo por transformar todo eso y poder contar sus historias y también las partes bellas de esas historias, ¿no? Que las tienen, por supuesto, y también los sueños que hay detrás. Y también me resultaba importante hablar de lo cotidiano, ¿no? Porque al final, volviendo a esa narrativa que desde los medios de comunicación lanzamos, que solemos apostar mucho por lo espectacular, ya sea para bien o para mal, y más aún en el caso de las personas migrantes racializadas, personas negras que están en contextos pues eso, de los sures, ¿no? de huertas de Europa y demás, es como, aunque no solo, ¿no? La persona migrante que solo sale por criminal o solo sale porque ha salvado a una persona, ¿no? El último, este brasileño, total, que arriesga su vida y cual Spider-Man, he dicho Spider-Man, no Spider-Man, vamos avanzando, bueno, que cual Spider-Man pues rescata a un peque de caerse por el balcón, ¿no? Bueno, pues esto se puede contar, pero ¿qué pasa con la narrativa de lo cotidiano? ¿Qué pasa con la gente que está en su día a día? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? ¿Cuándo van al médico? ¿Cómo les tratan en el médico? ¿Se enamoran? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuáles eran sus sueños antes de venir y en qué se han convertido? ¿Cuántos se han roto? ¿Cuántos quedan? ¿Acaso les queda algún hilo de esperanza? ¿Cómo se vive lejos de una casa que quizá no se quería abandonar pero tuvo que dejarse, ¿no? Si pensamos 10 años atrás a ahora, ¿tú crees que hay menos racismo y que lo que ahora se escucha parece que es más ruido que lo que realmente está pasando? Yo personalmente creo que para que el racismo se acabe, lo primero que tiene que pasar es que se reconozca. Si no se reconoce, no se pueden poner medidas para transformarlo. Entonces, más allá de lo que sucede en las redes sociales, que lo que sucede en las redes sociales y el impacto que está teniendo tiene que ver también con que los discursos de los medios de comunicación previamente han facilitado que ahora nos creamos ciertas cosas, ¿no? Quiero decir, si hay un proceso de deshumanización, que además no es de ahora, que es una narrativa que viene de muy atrás, ¿no? En los medios de comunicación, por los cuales solo estamos viendo más a personas llegando ligadas a una narrativa del dolor que normalizamos hasta el punto de que pensamos que lo atroz es lógico o habitual en ciertos contextos y por tanto ya ni nos duele. Entonces, si ya esa gente está tan deshumanizada, el hecho de que después se les echen encima otra serie de adjetivos, imaginaciones varias, mentirijillas, bulos, etcétera, etcétera, pues entra con muchísima facilidad porque no sabemos a quién tenemos al lado, ¿no? Aparte que esto ya viene también de atrás, hemos pasado de nos quitan los puestos de trabajo a vienen con machetes, manadas, no sé qué, no sé cuántos, quiero decir, era simplemente cuestión de tiempo y luego sí que se han colado pues otras teorías conspiranoicas que con todo y con eso ya tienen su solerita, como puede ser por ejemplo la teoría del gran reemplazo, por la cual se está terminando con la raza blanca aquí en Europa, debe ser que Soros ha pagado a mi madre para que se juntara con mi padre y entonces pues lo siento, aquí estoy y mi hermano también y demás, pero no siento que, o sea, me parece que es la consecuencia, no solo, pero también la consecuencia de un relato que no ha permitido la humanización de ciertas personas que ya estaban aquí, esto por un lado, y luego de no tomar medidas, o sea, el racismo nos acaba con decir, yo no soy racista. A lo mejor tenemos que empezar a reconocer ciertas cosas, no ponernos tanto a la defensiva, entender que al final es un constructo, que es un diseño social que tiene muchísimo arraigo y que lleva siglos funcionando, ¿no? Y que precisamente por eso
aunque ahora se exprese de otra manera, pero está en absolutamente todo. Esta desmemoria con respecto a ciertas cosas no es una desmemoria casual, es una desmemoria inoculada, ¿no? Producto de una serie de ocultaciones, de enterrar. No es que se nos haya olvidado la historia, es que se ha enterrado, se han enterrado episodios que resultan incómodos y que además esos episodios también pueden explicar este presente. Y entonces desmontarían también ciertos relatos, ¿no? Pues eso, la gente viene porque llevamos siglos pues expoliando contextos del sur global, ¿no? Entonces, si yo no sé que llevamos siglos expoliando el sur global y que parte de la bonanza que se da en este continente es precisamente producto de ese expolio de siglos, pues me parece sorprendente que la gente quiera venir aquí. Y lo leo como una invasión y no como pues, de personas que de alguna manera están pidiéndole cuentas a la historia. Claro, es que si no existes es muy difícil que te puedan proteger, esto para empezar, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece importante también en el libro es hablar del miedo, la nostalgia fundamental, pero también el miedo, porque ahora cuando se habla de ayuditas para la gente que está en situación irregular o como si la gente quisiera estar en situación irregularizada, porque al final nadie es ilegal ni irregular, te regularizan una serie de leyes, ¿no? Entonces hay gente que vive con miedo cada día de su vida, porque si sales a la calle y te piden la documentación, te pueden devolver a un sitio, te pueden meter en un centro de internamiento de extranjeros, tu vida puede ser aún más difícil de lo que lo es ya, ¿no? Pues esto, porque pueden abusar de ti a muchos niveles y tú no te vas a atrever a denunciar. Porque laboralmente pueden pagarte o puede que no, porque pueden explotarte hasta que revientes, porque si vas a un médico nunca vas a estar segura de si te van a atender, ¿no? Entonces me parecía fundamental que eso se entendiera, porque aquí hay como un poco de lío, ¿no? Reciben todas las ayudas, etcétera, etcétera. No, vivir en situación irregularizada, y yo no lo sé, porque yo nací con un pasaporte español debajo del brazo por mi madre y por mi padre, pero es una situación muy complicada, ¿no? Y te lleva a tener un miedo perpetuo y perenne en cada uno de los espacios que habitas. Y salir a la calle se puede llegar a convertir en una gesta, y equivocarte también, ¿no? Y plantearte incluso eso, decir, pues es que me ha pasado tal cosa, pero no voy a ir a denunciar, porque ¿a dónde? ¿A quién? ¿Qué credibilidad pueden tener personas que nunca han sido consideradas humanas, ¿no? Sí, quiero preguntarte si tú eres optimista respecto a el futuro, vamos a decir próximo, en cuanto a que se puedan dar cambios reales que realmente mejoren la situación, o sea, la vida de estas personas, me refiero. Hombre, una regularización, que hay mucha gente que lleva desde la plataforma regularización ya, y seguramente no solo, llevan mucho tiempo luchando, han tenido ciertos avances, ojalá se haga, ¿no? Ojalá se entienda. Ojalá se ponga una vez más voz, que la tienen, porque la tienen, ¿no? Yo siempre utilizo la misma metáfora, no son fallas, no son ninots, no son cuerpos solo, por supuesto que tienen una voz, otra cosa es que decidamos no escucharla, pero no solo la tienen, sino que gritan a diario, ¿no? Entonces, ojalá se escuche a toda esa gente, a todos los movimientos de base que están luchando para regularizar como punto de partida para obtener derechos, ¿no? No estamos pidiendo nada excepcional, se está pidiendo eso como punto de partida para poder salir a la calle sin miedo, por ejemplo, como hemos dicho antes. Entonces, bueno, estamos en un momento muy complicado ahora mismo en Europa, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Precisamente por eso supongo que hay que ser más valiente que nunca, porque no sabemos qué va a pasar mañana, y esto es real. No sabemos qué va a pasar aquí, ya sabemos lo que ha pasado en Austria, ya sabemos lo que ha pasado en Holanda, sorprendidísima con ese Portugal, ¿no? Que yo viví en Portugal y siempre lo he tenido como, bueno, excepción, pues ahí están ya también. Entonces, como no sabemos qué va a pasar mañana, tenemos que blindar derechos. No se está hablando de privilegios, se habla de derechos, se habla de mínimos. Ojalá se recuerde, ojalá no dejen la ley contra el racismo para la última opción, como aquello de lo que podemos prescindir, ¿no? Ojalá, pero lamentablemente no depende de mí ni de un librito. Ojalá se escuche más que a mí a quienes están en ese contexto, porque ya lo he dicho, la voz la tienen, las historias las tienen, el poderío lo tienen porque ahí están aguantando en el día a día cosas que yo jamás podría soportar, ¿no? Entonces, que sean esas personas el centro, ojalá.
No lo sé. Jo, pues muchísimas gracias. A Desde ti. luego, varias están reflejadas en tu libro Tierra de la Luz. Y nada, muchas gracias por estar todo este ratito aquí Un placerazo. en el diario.